Amigos, regresamos en este paréntesis de investigación donde estamos hablando precisamente sobre nutrición, sobre estos esquemas de investigación que se generan en los centros de investigación del país. Está con nosotros el doctor Abraham Walsh Medrano, profesor investigador de la UACJ en el Instituto de Ciencias Biomédicas, y también otras de las líneas de investigación del doctor son la intervención nutricional y la actividad física para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. Y observamos que aunque México tiene un historial nutritivo importante, bueno, también estamos observando que las enfermedades crónicos y crónico-degenerativas están presentes, la diabetes, la obesidad. ¿Qué papel considera juegan los nutriólogos en estos tiempos donde inclusive pues estamos hablando hasta de la posibilidad de un colapso en las áreas de salud por la falta de atención de tantas personas que están padeciendo estas enfermedades? Claro. Es un excelente tema el que me estás preguntando, ¿verdad? Porque justo es el punto de análisis de la mayor parte de los programas de nutrición y alimentación del país. En el momento que estamos viviendo, ¿verdad? Está haciendo que los programas a nivel nacional, ¿verdad? Se reconfiguren para formar profesionales que en vez de tener su mayor vocación a estar dentro de los institutos de salud o dentro de las clínicas, se vayan hacia afuera, ¿verdad? Y estén trabajando en comunidad, que estén trabajando dentro de una maquila, que estén trabajando, ¿verdad? En un centro de salud, ¿verdad? Solamente en cuestiones de prevención. Voy a hacer un poquito de historia. La nutrición como carrera profesional tiene alrededor de unos 50 años, ¿verdad? Y estos profesionales estaban dirigidos o la licenciatura fue diseñada justamente para entrenar o para enseñar a la gente, ¿verdad? Qué elementos de lo que está allá afuera de su cuerpo pueden ayudar a controlar, ¿verdad? Dentro de ellas la alimentación, que pueda ayudar a aliviar un poquito de los problemas que ya por bagaje genético nosotros tenemos. Te cuento que muchas de las enfermedades que nosotros sufrimos como mexicanos, una parte de esas enfermedades están vinculadas con el genoma. O sea, nosotros tenemos genes que nos condicionan a ciertas enfermedades. Ahora, esos genes van a despertar si solo si nosotros hacemos desarreglos, ¿verdad? Y entonces al inicio de esta plática te mencionaba que la parte más medular, ¿verdad? En el cambio epidemiológico de las enfermedades relacionadas con la nutrición está determinado justo en el cambio de las conductas de las personas. De ahí la necesidad de hacer maestros o hacer personas que enseñen a la gente a comer de forma adecuada. ¿Cómo se entra con la comunidad? ¿A partir de qué estrategias se entra precisamente a concientizar en la comunidad? Porque no es una tarea fácil y entendernos la forma en la que nos alimentamos y la conciencia en lo que vamos a consumir, pues es fundamental para hacer esos cambios de paradigma. Claro, utilizaste una palabra que iba a utilizar justamente, paradigma, ¿no? Que significa un cambio de conciencia, ¿verdad? Un cambio en la manera de manejarnos. Y cuando estamos hablando de los sistemas de salud, ¿verdad? Estoy diciendo que la manera en la que la medicina se manejaba hasta hace 40 años, ¿verdad? Ya no podía soportar, ¿verdad? La carga de enfermedad que estaba teniendo una diabetes, una obesidad, etcétera. De ahí era muy importante que el médico, ¿verdad? U otro profesional estuviera haciendo las veces de el instructor de las personas, ¿verdad? Para que coman de forma adecuada. A la par de este fenómeno de el aumento de los nutriólogos en el país y dentro de ellos la comunidad que nosotros estamos formando en la universidad, ¿verdad? Estuvo, y a la par, de la diversificación del nutriólogo, ¿verdad? También empezaron a salir, ¿verdad? Al escenario muchos organismos que están justamente en la prodefensa de la buena alimentación. A ver, habrá una manera de decirle al mexicano esto come o esto no comas, que eso le tocará al nutriólogo, ¿sí? Pero necesitamos algo más que diga este alimento sale al mercado o este alimento no sale al mercado, ¿sí? Y entonces la mayor parte de los estudios que soportan la necesidad de regular los alimentos industrializados indican
que si bien no tenemos un alimento ligado a una enfermedad en específico, en su conjunto, ¿verdad? Estos alimentos, en su mayoría industrializados, epidemiológicamente están muy relacionados con la ocurrencia de las enfermedades. ¿Sí? En términos prácticos, las comunidades que tengan mayor incidencia de diabetes seguramente es la que tenga más incidencia en el consumo de azúcar, por mencionar un ejemplo. De refrescos, por ejemplo. Podría serlo, ¿verdad? O pudiese ser nosotros también, ¿verdad? En la práctica culinaria normal, en la cual estamos preparando un agua de mandarina, ¿verdad? Y vaciamos el azúcar, ¿verdad? Sobre la misma jarra, ¿no? Es que no tenemos control en esto. Oiga, doctor, precisamente, permítame allá hacer un espacio para hablar sobre estas organizaciones que surgen para reflexionar sobre la forma en la que la industria va introduciéndose en la vida de los mexicanos, en las familias, a veces bajo un pues enquencle control institucional. Claro. ¿Qué estamos observando en ese aspecto? Porque hay una lucha constante para generar un etiquetado verdaderamente que la gente pueda leer, que pueda decidir o definir si adquiere o no tal producto, o que en verdad estén muy identificadas las consecuencias al consumir tal o cual producto, pero estamos en ese esquema, en ese estire y afloje. La industria es poderosa y entonces observamos en este esquema gubernamental qué es lo que nos falta para precisamente llegar a este punto de más conciencia o de que las leyes en verdad se apliquen. A ver, es importante recordar pues que los esfuerzos que se estén realizando en todas las fronteras, ¿verdad? O en todas las trincheras, estarán contribuyendo con un pedacito de un pastel muy grande, ¿verdad? Habrá algunas responsabilidades, ¿verdad? Que tengan que ver con la legislación, ¿verdad? En donde la legislación caminará sí, solo sí. Nosotros tenemos representantes dentro de estos, dentro del Senado, dentro de las diputaciones que impulsen estas iniciativas, ¿no? Seguramente habrá, no sé qué tantos, pero ese es un capítulo importante. El otro capítulo no menos importante es la manera en la que nosotros transmitimos o enseñamos a la población para que no seleccione tales o cuales alimentos, ¿no? Mencionas un caso en particular interesante que es el etiquetado, ¿no? Y entonces el etiquetado es, digamos, uno de los temas ya no de boga, ¿verdad? Porque están como estancado en el sentido de, a veces se decía todo lo que se tenía que decir atrás, todo lo que se tenía que decir adelante, todo lo que se tenía que decir a un lado, que si le ponemos animaciones o no le ponemos animaciones. La verdad de las cosas es que primero tenemos que enseñarle al consumidor para seleccionarlos. Es muy fácil decir este alimento sí y este alimento no, ¿sí? Sin embargo, tener una evidencia científica que apoye cuáles sí y cuáles no es justamente lo que estamos construyendo y no es tan fácil. Entonces, México está, y quiero circunscribirme solamente a nuestro estado, ¿no? La forma en la que nosotros estamos viviendo aquí en Chihuahua es un caso particular en donde convergen ciertos problemas de salud. Dentro de ellos está la obesidad infantil, porque claro, has de saber que todas las encuestas nacionales de los 20 años a la fecha llegan a Ciudad Juárez, maestro. Así es. Claro, desafortunadamente la infancia en obesidad en Juárez pues está marcada aquí, el punto de referencia nacional. Claro, por supuesto, ¿verdad? Pero también debemos de recordar que particularmente el escenario de Juárez es un escenario de migración, ¿verdad? Y entonces lo que sucede es que nosotros podemos tener como investigadores nuestras propias tesis, ¿verdad? Es decir, yo creo que si vamos allá afuera voy a encontrar 1 de cada 3 niños obesos, ¿no? Y la verdad de las cosas es que la población hace que no sea tanto el problema en Juárez como lo es más adentro del estado, ¿no? Y entonces los escenarios cambian, pero la enseñanza sigue siendo la misma, ¿sí? Si nosotros queremos enseñar a las madres del hogar, ¿verdad? A comer o a seleccionar alimentos para sus hijos, pues tenemos que homogenizar los mensajes, ¿verdad? Habrá algunas iniciativas que salen por organismos como el Poder del Consumidor, ¿verdad? O la Revista del Consumidor, los pocos que las leamos, ¿verdad? O diariamente en el diario, ¿verdad? Que estén saliendo notas de si el pescado es bueno para el cerebro o algo, ¿verdad? Que de alguna manera está
dando pulsaciones, ¿verdad? Hacia la población y le está mandando mensajes. Claro. Estar atentos, indudablemente. Nos queda poco tiempo, doctor, pero no me gustaría que no pudiera hablarnos un poco sobre este proyecto que está trabajando actualmente y que está precisamente financiado por CONACYT, relacionado con los factores de antioxidantes para prevenir cáncer. Claro. Anteriormente hablábamos o se decía en el argot de la salud pública a enfermedades crónicas degenerativas. Ese concepto varió, ¿verdad? Para poder hablar de enfermedades crónicas no transmisibles, dentro de las cuales un capítulo semi-olvidado es el cáncer, ¿no? El cáncer es un problema de salud pública, cuesta mucho, ¿sí? Tratar a un paciente con cáncer en términos de lo que necesita es aproximadamente tratar unos 20 diabéticos, ¿sí? El costo para el sistema de salud es muy grande. Afortunadamente no habrá tantas personas con cáncer como los hay con diabetes. Pero por esa razón, el CONACYT, al menos hace 3 años que inició este proyecto, ¿verdad? Era sensible al tema cáncer, ¿no? Y entonces nosotros nos gestamos preguntas muy sencillas. Cuando nosotros nos tomamos una píldora, ¿verdad? O está un paciente con quimioterapia, pues le dan, ¿verdad? Un medicamento que se lo toma, llega a una cierta concentración ahí al organismo y después una concentración va a ir a dar a los tejidos donde habrá de trabajar para combatir el cáncer. Nosotros nos fuimos más atrás. ¿Qué pasa con el trayecto, verdad, del gastrointestinal? ¿Qué le está pasando a esos bioactivos? ¿Dónde se están perdiendo, verdad? Y entonces nos enfocamos al estudio de alimentos que tuvieran antioxidantes. En la dieta hay antioxidantes que el organismo ya reconoce como la vitamina A, C y E, ¿verdad? Pero habrá otros como los polifenoles. Y entonces, en este proyecto nos abocamos a estudiar qué le pasaba a esos antioxidantes en todo el tracto de tal forma que no llegara a la concentración eficiente a trabajar en la célula cancerígena. Los hallazgos son muy, muy, muy interesantes a todos y podíamos pasar muchas horas hablando de esto. Te voy a decir nada más uno, ¿sí? Mucho se ha hablado, ¿verdad?, de los nuts, ¿verdad?, de las nueces. En las nueces, en el argot de la nutrición, se les reconoce a todas los semillas que tienen aceite y que caen de un árbol, ¿no? Y entonces tenemos a los piñones, tenemos a la nuez pecanera, que son regionales, tenemos los pistaches, que son aquí del Valle de Juárez, etcétera, ¿no? Había uno en particular muy descuidado que se llamaba bellota, ¿no? Y entonces la bellota es un fruto muy seco que quien lo haya probado es muy, muy amargo, ¿no? Y entonces por eso es que no está tan conocido. Y entonces estudiamos y enfrentamos nueces pecaneras contra pistachos, ¿verdad? En términos de si llegan o no los bioactivos o si sirven o no para el cáncer. Y entonces descubrimos que bellota era un caso particular, ¿verdad?, que teníamos que estar explotando. Esto evidentemente nos lleva a generar más hipótesis y que sean apoyadas, ¿verdad?, con otras investigaciones que apoyen justamente la alimentación funcional, la alimentación que nos va a proteger contra las enfermedades. Claro, no, pues indudablemente importante su presencia el día de hoy en este paréntesis de investigación, doctor Abraham, y pues le invitamos en otro momento para que nos dé un poco más detalles ya al concluir Por supuesto. En este proceso que están en la recta final y pues seguir compartiendo con estos temas de la nutrición que siempre aprendemos mucho cuando nos acompañan. Muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Fue el doctor Abraham Waltz Medrano, profesor investigador de la UACJ en el Instituto de Ciencias Biomédicas. Con esto pues cerramos el paréntesis del día de hoy aquí en UACJ TV. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Hasta nuestro próximo encuentro.